Bienvenidos, buenas noches. 10 antes de las 10 es un programa que tiene el privilegio permanente de recibir personas de un bagaje importante. La persona que nos visita hoy tiene aparte la añadidura de que su importancia estriba en ser para los demás sumamente útil, cosa que a mí me produce una admiración profunda. María Luisa Alonso, bienvenida. Muchas gracias. María Luisa Alonso es presidenta de Manos Unidas de Málaga. 50 años lleva trabajando su 50 organización. años. Se dicen rápido, ¿no? Pues sí, se dicen muy pronto, pero tardan en pasar, ¿eh? 50 años son una cantidad de años considerable. Y este último parece ser un año importante. Importantísimo, claro. Lo primero para el aniversario y luego porque ha habido unos acontecimientos especiales que lo hacen, pues para nosotros, un año de mucha relevancia. Han recibido el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. A la Concordia. ¿Y cómo siente usted eso? Una persona que trabaja por los demás permanentemente, ¿cómo recibe Pues usted eso lo hemos recibido como un regalo, con gran alegría, con gran ilusión. Pero también esto nos supone pues un honor, como un honor muy grande lo hemos recibido, pero también como un compromiso muy fuerte y con una responsabilidad grande que nos implica a seguir todavía esforzándonos más, trabajando más y dando de sí al 100%, hay que dar de sí todo lo que se puede. Y esto es un acicate. Es un acicate. Eso es lo que supone para usted básicamente, eso es lo que supone, un émbolo, ¿no? Exactamente. Tengo entendido que en Málaga me ha sorprendido el dato, son 45 voluntarios. Sí. Para una población de 600.000 personas, si bien no todas están en la necesidad urgente y límite de tener que recibir vuestra ayuda, pues son pocos, ¿no? Bueno, no son tan pocos. Yo tengo que decir que Manos Unidas, que es nuestra ONG, es una ONG de la Iglesia Católica. Somos voluntarios al 97%. El 97% de las personas que componemos la organización somos voluntarios. Dedicamos nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo a trabajar por los demás. Y son dos vías de actuación los que tiene Manos Unidas. En España, la sensibilización de la población para dar a conocer las necesidades y carencias del tercer mundo. Y en ese tercer mundo, lo que hace Manos Unidas es financiar proyectos de desarrollo, sanitarios, educativos, agrícolas, de promoción de la mujer, sociales. Todo aquello que contribuya al desarrollo integral de las personas y los pueblos. Bueno, vaya, como objetivo está alto el objetivo, ¿no? El objetivo es muy alto, es muy ambicioso. Llevamos trabajando en esto 50 años y hay que seguir trabajando porque desgraciadamente las diferencias entre pobres y ricos, entre norte y sur, lejos de disminuir, aumentan. Esa cantidad de voluntarios, ¿por qué es tan escueta? O sea, ¿por qué es tan reducida? Vamos a ver, hay diferentes posibilidades, creo entender. O que las personas no somos lo suficientemente sensibles, pues no lo sé, no somos solidarios, o que ustedes no saben comunicar o no se saben expresar y explicar muy bien qué es lo que requieren de los demás o algo de eso. No, bueno, vamos a ver, Manos Unidas es una ONG muy conocida, sí, que tenemos, y además que los ciudadanos, las personas, nuestros conciudadanos, nos guardan una gran fidelidad. Esas 45 personas son las que mantienen abierta la delegación de Málaga y otras subdelegaciones comarcales que tenemos en la provincia, que dependen todas de Málaga. Pero luego, en las épocas fuertes de la campaña, eso se multiplica, o sea, por lo menos se dobla, incluso a veces se triplica las personas que vienen a trabajar a ayudarnos a preparar esas campañas que normalmente son anuales y otras veces tenemos también otras extraordinarias. Pero luego realmente no es un número tan reducido, es un número suficiente, porque todas las personas que estamos allí tenemos ganas de trabajar, ganas de implicarnos,
y con muchísima satisfacción damos nuestro tiempo para sacar adelante esto que parece una utopía y que quizás de alguna manera posiblemente lo sea, el erradicar el hambre en el mundo, pero que no te pesa ese trabajo porque se recibe siempre mucho más de lo que se da. Ya, sí, dar es muy rico, enriquece, está claro. Vamos a ver, esta mosca es fascinante, está en todas partes. ¿Su trabajo cuál es? ¿Y hay organizaciones, administraciones que la apoyen o la ignoran con una clase increíble? No. ¿Cómo es esto? Vamos a ver una cosa. Manos Unidas tiene también la gran suerte que por ese gran apoyo que tiene de la sociedad, tiene una gran autonomía, porque el 80% de nuestros ingresos son ingresos propios, que vienen de la sociedad, y solamente el 20% son ayudas o contribuciones de las administraciones. Entonces eso nos da una gran libertad. Claro. Una gran libertad. Y por eso Manos Unidas trabaja donde no trabaja nadie. Donde no llega nadie está Manos Unidas. Y donde más implantación tiene Manos Unidas es con los más pobres de entre los pobres. Porque desgraciadamente también entre los pobres hay diferencias. Claro. Pues ahí donde no llega nadie está Manos Unidas. Y con los más pobres de los pobres está Manos Unidas. Vamos a ver, ¿cómo se involucra usted en Manos Unidas? Pero, vamos a ver, un segundo. Vamos a hacer una breve pausa. Por favor, preste atención a lo que viene a continuación. El privilegio es mío en principio, en segundo término del programa, simultáneamente vuestro. Si hablar con una persona como María Luisa Alonso, pues es enriquecedor. Le preguntaba antes de irnos al corte de publicidad, ¿cómo se involucra ella en Manos Unidas? Pues dímelo, por favor. Pues mi involucración personal viene de hace muchos años y eso viene a través de un hijo mío, que siempre desde el colegio, pues bueno, le hablaban de Manos Unidas, le enseñaron lo que era Manos Unidas, él llevaba a casa el material de Manos Unidas, siempre tenía en su mesilla de noche su calendario de Manos Unidas y bueno, yo empecé a colaborar económicamente con Manos Unidas. Pero llegó un momento pues en que necesité involucrarme más. Entonces yo pienso que el voluntariado no es una actitud, sino que es una vocación, y cuando esa vocación te llama fuertemente, entonces cuando acudes. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y desde entonces pues estoy en Manos Unidas, trabajando y bueno, encantada, muy a gusto, muy bien. Me consta que se han encabezado, diseñado, participado en muchos proyectos, realmente. Sí. Sé que han sido más de 320 proyectos. ¿Qué proyectos son esos? Aparte de que se ha empleado una cantidad de dinero importante, sí. Estamos hablando de 7 millones de euros. Hablamos de de los últimos 10 años, sí. Porque aunque las Manos Unidas en Málaga empezó a funcionar desde el principio, o sea, que ya en el año 1960 Málaga tenía su delegación de Manos Unidas, está trabajando desde el principio. Pero claro, entonces, era una cosa que empezaba, que con el tiempo fue tomando fuerza. Y claro, saber exactamente los proyectos que ha financiado Málaga desde entonces, pues no,
así tan concreto no es muy fácil, no es posible. digamos. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver desde los últimos 10 años. Entonces miramos desde los últimos 10 años, sacamos esos proyectos, son un número de proyectos muy considerable, con un importe de dinero, que hoy decimos 7 millones de euros, que parece nada, no, oiga, es que 7 millones de euros son mil y pico de millones de pesetas, que eso es mucho dinero. Los proyectos son de todo tipo, son educativos, son sanitarios, son de formación de la mujer, son agrícolas, son sociales, pozos de agua, hay muchos por África que están hechos por Manos Unidas, pero financiados desde la delegación de Málaga. En Mozambique, que yo tuve la fortuna de ir con Manos Unidas a un viaje de formación a conocer los proyectos que tenemos allí, pues una de las emociones más grandes de mi vida fue cuando al día siguiente de llegar visitamos unos proyectos que era un centro de salud y unos pozos de agua. Y eso es una maravilla, porque en esos países para obtener agua tienen que recorrer 5, 10, 15 y 20 kilómetros. Y entonces verlos allí, que solo con dar la manivela sale el agua, pues para ellos es, pues no sé, como un milagro. Exacto. Vamos a ver, está claro que frente a eso uno dice cómo vivo, cómo vivimos, qué diferencias. ¿Usted cree que erradicar la pobreza es viable, es una utopía, es un hecho desesperado? No. Yo creo que es absolutamente posible. Aquí lo que se trata es que haya un mal reparto, porque ahora mismo hay alimentos para el doble de la población mundial. Luego no se trata de una escasez de alimentos, se trata de un mal reparto, se trata de una acaparación de los países que nos llamamos desarrollados en detrimento de los que no lo están. Por lo tanto, no es ninguna utopía. Solamente con que se ahorrara un 1% en armamento durante un año, se podría acabar el hambre en el mundo durante 10. Qué increíble. Sí, escuchar esas cifras a mí un poco me avergüenza también, como supongo que nos pasará absolutamente a todos, ¿no? Aparte, ese ejemplificador, vuestra actitud. Es decir, con el premio Príncipe de Asturias pretendéis revertirlo en una serie de personas desplazados por un terremoto. Sí, lo vamos a Cuénteme revertir. eso, Sí, por favor. los 50.000 euros con los que está dotado el premio se van a emplear en un proyecto concretamente en Haití, ese país que se puso tan de moda, desgraciadamente, con motivo del terremoto. Pero ese país estaba ahí desde hace años y años y años y años. Y Manos Unidas llevaba 10 años, 30 años, trabajando en Haití, porque es uno de los países más pobres, por supuesto de América, pero también uno de los más pobres del mundo. Entonces ahora, con motivo del terremoto, si antes estaban míseros, ahora ya es que están bajo mínimos. Entonces ese dinero va a ir para una zona rural, porque en Haití hubo una migración interior masiva del campo a la ciudad, a Puerto Príncipe. Eso se convirtieron en cinturones de pobreza alrededor de la ciudad. Pobre de por sí, pues todavía fue mucho más, y la gente se ha encontrado allí pues sin nada y viviendo realmente en una situación vergonzosa. Entonces ahora, con motivo del terremoto, si algo tenían o lo poco que tenían, o si se arreglaban de alguna manera, allí ya es imposible, y han vuelto a sus tierras de origen, a sus zonas, a sus localidades. Allí todavía pues tenían a lo mejor familia, amigos, y entre todos, porque eso es lo que tienen esos pueblos, son muy solidarios, ayunan mucho entre ellos, pero claro, imposible. Entonces Manos Unidas ha decidido mandar ese dinero a Haití, a una zona del sur de Haití, que también para que tengan, o sea, para hacer un proyecto agrícola, para que ellos puedan valerse por sí mismos. Eso va íntegramente para allí. Pero aparte de eso, Manos Unidas tiene otros muchos proyectos en Haití. Nosotros concretamente este próximo año vamos a trabajar 3 proyectos en Haití, 2 educativos y 1 agrícola. Y el año pasado tuvimos también otro educativo, y hace 2 años 2 agrícolas. ¿Qué ocurrirá que nos olvidamos tan rápidamente de resolver cosas que siguen haciendo falta? Porque un desastre como ese no se resuelve en 4 titulares, 2 informativos. Pues desgraciadamente, cuando ocurre una catástrofe de estas, al principio, los medios de comunicación, que desde luego son imprescindibles e importantísimos, pues
bueno, lo teníamos todos los días en la televisión viendo aquellas escenas terribles y que verdaderamente conmueven y te llenan el corazón y todo y te motivan. Pero ¿qué pasa? Que esas noticias al cabo de 15, de 20 días las desplaza otra que viene, que es más importante. Entonces se va apartando, se va quedando un poco ahí la sombra. Y bueno, y los seres humanos somos débiles, entonces nos olvidamos fácilmente. Y llega un momento en que no te acuerdas que Haití está devastado y que necesita ayuda, pero una ayuda canalizada, una ayuda organizada para poder salir adelante. Y eso es lo que pasa, sencillamente, que los seres humanos pues somos olvidadizos, somos débiles. Con ese frente, con ese panorama y esa voluntad y esa predisposición que veo en usted, María Luisa, la pregunta me asusta. ¿Es posible un mundo mejor? Sí. ¿Pero realmente lo cree? Sí, o sea, absolutamente convencida. Y de una manera muy sencilla. Está en manos de cada uno de nosotros. La sociedad está formada por individuos. Y si cada individuo cambiamos desde nuestro interior, cambiamos nuestra vida, cambiaremos el mundo. Pues, señoras, señores, este es un programa que hacemos desde la Brasserie de Torre del Mar, que sigue siendo un privilegio. En esta temporada, en la anterior, en la siguiente, conduzca quien lo conduzca, con más moscas o menos moscas. Recibir personas como usted, María Luisa, nos engrandece. Muchísimas gracias, señora. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder hablar y por hacer llegar a la sociedad una vez más lo que es Manos Unidas, lo que hace Manos Unidas y por qué trabaja Manos Unidas y por qué merece la pena ser voluntario en Manos Unidas. Muy bien. A vosotros. Hasta el próximo programa. Gracias.